Nos quedamos en el camino hacia Sao Lorenzo, a donde llegamos entrada la noche. Mi hermano lloraba mucho y también seguía ansioso. Yo no sabía qué decirle porque estaba reactivo, pero sabía que continuaba con sus contradicciones existenciales, las mismas que yo he tenido en algún momento de mi vida. Lo único que sabíamos es que íbamos hacia el norte. Esa noche nos salimos de la ciudad y decidimos quedarnos en el terminal. Tuvimos que buscar un espacio fuera del edificio para dormir y llegaron unas personas, creo que testigos de Jehová, a traernos comida y cobijas. Mi hermano se desató en llanto y ellos nos rodearon y empezaron a orar por los dos. Estaba agradecida de ver que éramos cuidados, estaba feliz de sentir el apoyo de la vida. Fue muy desafiante el viaje con él. Casi todo el tiempo discutíamos. Yo pensaba que tenía el ego muy grande, pero realmente el ego también era mío. ¿Por qué me sentía obligada a permanecer con él durante el viaje? A veces, hoy en día, aparece uno que otro conflicto con él. Y quién sabe, quizás eso es lo que me toca, el pulimiento que recibo en las relaciones con los hermanos de sangre y de vida. Y si hablo en términos astrológicos, eso lo confirma mi Quirón en Géminis, la herida que nos sana en la casa de las comunicaciones y de los hermanos, pero también la de utilizar la expresión oral y escrita como herramienta de sanación. Recuerdo que llegamos a un pueblo llamado Madre de Dios. Me pareció estar en un pueblito en Venezuela y un habitante de allí me dijo que ese pueblo había sido fundado por españoles, por eso el nombre en español. Fuimos a misa. Le dije a mi hermano que podía ser una bonita experiencia para que él escuchara el sermón en portugués. El padre dijo esa vez que el Papa estaba de visita en Colombia y empezó a enviar bendiciones al pueblo colombiano, además de hablar muy bien de los hermanos colombianos. Fue como si la misa hubiera sido para nosotros. La gente en Madre de Dios es muy cordial. Esa noche hablé con mi hermano. Le dije que me expresara de la mejor manera todo lo que quisiera decirme, como qué era lo que le molestaba de mí, qué esperaba de mí para reducir un poco su reactividad, su ansiedad. Yo estaba cansada en muchos aspectos y si muchas veces he sido desapegada emocionalmente, no ha sido porque no tenga sentimientos, sino porque quizás sobreestimo la razón, así sepa que no está por encima del corazón. Y por eso estaba con mi hermano, un leonino. Dicen que más corazón que razón. De nuevo en Belo Horizonte nos habíamos amigado un poco. Íbamos caminando por la calle y encontré un dulce en el piso, un chicle redondo, de cascarón duro. Lo limpié en la ropa, lo mordí y le di la mitad a él, que levantó las cejas y me dijo que cómo era posible que yo agarrara un dulce sin envoltura del suelo y me lo metiera a la boca. Le dije que confiara, que qué nos podía pasar. Se lo comió y le dije, ya probamos el chicle de Belo Horizonte. Esas son mis locuras. Ya he olvidado las veces que he hecho lo mismo con otros alimentos que nunca compraría. Nos fuimos a la estación de servicio de las afueras de la ciudad, a donde ya había estado en mi viaje anterior. Un bus con personas del movimiento Sin Teja entraba a la ciudad para hacer ocupación en la Superintendencia de Agricultura. Alguno nos invitó a comer y nos dijo que ellos volverían en unos días cerca de Brasilia y que podrían llevarnos para entonces, pero si así lo queríamos, lo mejor era acompañarlos a la ocupación. No teníamos muchos planes mejores y la idea de descansar y de tener la comida y el transporte seguros nos sedujo al instante. Ya había olvidado las posibles consecuencias para los extranjeros en las ocupaciones políticas, o quizás preferí confiar en que era una experiencia que estaba ahí para nosotros, una dádiva del universo. Creo que fueron 3 días en la ocupación. Todo transcurrió con normalidad. No hubo disturbios, no asistimos a ninguna reunión. Mi hermano y yo solo esperábamos y la gente lo sabía. Solo éramos los hermanos colombianos a los que iban a dar carona, aventón. Era una situación muy singular. Aparecida nos dijo que fuéramos a su casa, a unas tierras ubicadas en los límites de Minas Gerais con Brasilia.
Su padre iría a recoger castañas de Brasil para llevarlas a la capital y podría llevarnos hasta allá. Ya he olvidado varios detalles, pero todo fue muy sincrónico. Ni siquiera pasamos la noche en casa de Aparecida, sino que su padre ya había cargado el carro con algunos bultos de castañas y había dejado espacio suficiente para Javi y para mí. Nos dejó en una salida de Brasilia y tampoco tengo muy claro qué hicimos en ese momento, cómo fue que salimos de la capital. Solo creo recordar que tampoco pasamos la noche allí. Lo que sí recuerdo es que a partir de Brasilia todo fue muy rápido. Nos bajábamos de un carro para subirnos a otro. Todo se daba perfecto. Era como si el mejorar un poco la comunicación entre mi hermano y yo hiciera que todo fuera más fluido. Y pensaba que él podía arrepentirse de volver tan pronto al experimentar ahora tanta magia, la misma que yo había podido experimentar antes y que al final era lo que quería mostrarle. Le decía que dejara los afanes, que luego mirando atrás quizás lamentaría no haber disfrutado de esa grandiosa oportunidad. El tiempo se ha encargado de darme la razón. Cerca de Porto-Velho, un hombre nos recogió en su camión. Nuestra intención era viajar por la carretera transamazónica que comunica Porto-Velho con Manaus, pero estaba complicado porque había llovido un poco y el barro hacía que el paso fuera inseguro para el transporte de carga. Sin embargo, ya estábamos ahí y no pensábamos echarnos para atrás. Nuestro amigo se encargó de hablar con Sadi, que viajaba con su esposa e hijo menor, transportando 2 mini cargadores. Ellos iban a Boavista. Ya casi podíamos ver la frontera con Venezuela. La llegada de mi cumpleaños 32 fue en pleno paso por el Río Negro, afluente del Amazonas, que atravesamos en ferry para llegar a Manaos. Estos ríos, por diferencias físicas, marcan una línea divisoria de sus corrientes cuando entran en contacto. Cuando llegamos a Boavista, decidimos gastar parte de lo poco que nos quedaba para viajar a la frontera, a Santa Elena de Guairén. Tuve que hacer el sello de salida de Brasil para dejarme las puertas abiertas por si quería volver. Pero no podía entrar a Venezuela porque necesitaba visa y sin pasaporte al día no se podía obtener. Me sugirieron en la oficina que volviera a Manaos, o sea, más o menos a 1000 kilómetros de distancia, para pedir el pasaporte en el consulado de Colombia y esperar a que llegara. Claro que no. Me puse a llorar, casi a suplicar, y ante las negativas empecé a decir que éramos hermanos bolivarianos. Llamaron a unos guardias. Mi hermano vino y dijo que yo tenía problemas mentales. Luego fui a sentarme tranquila a una banca mientras pensaba qué hacer. Mi hermano fue a hablar con los guardias. Ellos nos dejaron pasar y además nos regalaron algunos bolívares. Fue hermoso. Aunque iba un poco asustada, los guardias nos habían dado el número de la alcabala. Por si surgía algún inconveniente, los contactáramos para ellos poder ayudarnos. Y es que no es tan fácil moverse sin documentos por las carreteras de Venezuela. Al menos no es eso lo que me habían contado. Me dormí para evitar las preocupaciones y milagrosamente no nos pararon en ninguna alcabala. Sin embargo, cuando llegamos a Caracas, quise hacer alguna gestión de pérdida de documentos, pero no fue posible. Ya no recuerdo si por la hora o por el día. Llegamos a Maracay y nos quedamos en la casa de la tía de Hasna. Allá estuvimos 3 días en los que conocí a su familia, madre, abuelos, tías, primos e hija. Como siempre, fuimos bien recibidos con cariño y alegría. Qué bueno que íbamos concluyendo nuestra travesía, llegando a un hogar al que, de alguna manera, mi hermano también iba a pertenecer. Y luego partimos hacia San Cristóbal. Mi felicidad se opacó un poco en el terminal, donde vi a las familias despedirse con la incerteza de volverse a ver. No son pocos los abrazos cargados de lágrimas y lamentos en los terminales de Venezuela, y es absolutamente comprensible tanta emoción. Aunque ya en el bus en marcha volvió el contento y en San Antonio del Táchira fue lo mejor en mi vida ser recibidos por mi papá y mi mamá, que fueron a recogernos a la frontera, como acompañándonos en esta graduación de una etapa de la vida.
aunque de ninguna manera signifique que acabaran los desafíos, porque de aquí en adelante ha habido otros de mayores magnitudes, donde hemos requerido mayor maestría para enfrentarlos. Y aunque en mi próximo capítulo estemos tristemente marcados de por vida, porque quizás no supimos confrontar un evento de mayores dimensiones para todos, espero poder compartir siempre con humildad y de la mejor manera.